Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta, desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el jueves de la 33ª semana del tiempo ordinario. Un jueves que es 21 de noviembre, la fiesta o memoria de la presentación de la Santísima Virgen María. Celebra esta fiesta un acontecimiento que no está relatado en los evangelios, que la Santísima Virgen María fue presentada por sus padres en el templo de Jerusalén. No es una institución conocida esto de ofrecer niñas en el templo. Los varones eran presentados, varones primogénitos, para su rescate, como el niño Jesús a los 40 días de nacer. Pero también hay alguna literatura antigua que nos presenta algunas niñas consagradas en el servicio del templo, y María pudo haber sido alguna de ellas. Lo que sí es cierto es que la fecha concreta del 21 de noviembre es porque tal día como hoy, en Jerusalén, se consagró una iglesia a la Santísima Virgen en el año 543, la iglesia de Santa María la Nueva. Y la Iglesia oriental siempre celebró esta dedicación, esta consagración, y de la dedicación o consagración del templo se pasó a considerar la dedicación o consagración de la Virgen María a Dios. Por tanto, es muy bonito el origen de la fiesta, y se apoye o no en un hecho histórico, da lo mismo. Nosotros seguiremos celebrando que la Virgen María fue enteramente consagrada y dedicada a Dios. Se pueden hacer lecturas propias de esta memoria de la Virgen María, tomando como primera lectura un texto del libro del profeta Zacarías, el capítulo 2, versículos 14 al 17. Pero al tratarse de una memoria, nosotros preferimos seguir con la lectura continuada. Continuamos hoy como tema de meditación con el libro del Apocalipsis, que se proclama como primera lectura en la misa del día. Hoy llegamos al capítulo 5, del cual tomamos los versículos 1 al 10, que dicen así: Yo, Juan, vi en la mano derecha del que está sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Y vi a un ángel poderoso que pregonaba en alta voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro ni mirarlo. Yo lloraba mucho, porque no se había encontrado a nadie digno de abrir el libro y de mirarlo. Pero uno de los ancianos me dijo: Deja de llorar, pues ha vencido el león de la tribu de Judá, el retoño de David, y es capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Y vi en medio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos,
a un cordero de pie, como degollado. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. Cuando recibió el libro, los 4 vivientes y los 24 ancianos se postraron ante el cordero. Tenían cítaras y copas llenas de oro, llenas de perfume, que son las oraciones de los santos, y cantan un cántico nuevo. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado, y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes, y reinarán sobre la tierra. Un texto que a mí me parece emocionante y me sugiere muchas cosas. Un texto que presenta la glorificación de Cristo nuestro Señor, y nosotros nos enardecemos con su gloria, y nos alegramos y nos gloriamos de su gloria. Sigue la visión de Juan. El que está sentado en el trono, ¿recuerdan? Del día anterior, es Dios, es principalmente el Padre, o es la Trinidad Santa, aunque más particularmente representa al Padre, que es la fuente del ser, la fuente de la divinidad, de la vida. De hecho, el Hijo va a ser representado como el Cordero delante del trono. Y el Espíritu de Dios, tercera persona de la Trinidad, también está simbólicamente presente en los 7 candeleros, que son los Espíritus de Dios, que están también delante del trono, como el Cordero. Pues el que está sentado en su mano derecha tiene un libro escrito, pero un libro que está sellado. Está sellado, los sellos están intactos, y el contenido del libro no puede ser leído, no puede ser visto. Además está sellado con 7 sellos, y el 7 es el número de la perfección y de la plenitud. Está totalmente sellado, es imposible ninguna argucia para lograr leerlo. Y hay un ángel poderoso, un ángel de primerísimo rango, que tiene aquí un papel dramático. Él es el que en alta voz pregona y grita diciendo: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar, de romper los sellos? Pero no se encontró a nadie, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Nadie fue digno, ni los ángeles, por miríadas, que sirven a Dios, ni los vivientes que rodean su trono. En ninguno de los criaturas que existen se encontró nadie, ni aquellos 24 ancianos que representan el pueblo de Dios, los amigos de Dios, el pueblo de la antigua alianza y el pueblo de la nueva alianza. Nadie absolutamente digno, es capaz de abrir el sello ni mirarlo. Y el vidente Juan dice que lloraba mucho porque no se encontraba a nadie digno de abrir el libro. ¿Por qué lloraba? Porque intuía que el contenido de ese libro era importante para él y para todos sus hermanos. El contenido de ese libro atañía a su destino eterno, a la salvación. Eran los planes de Dios, los proyectos de Dios. Y lloraba. Pero uno de los ancianos que rodea el trono, uno de los ancianos que adora a Dios perpetuamente, un miembro de su consejo más cercano, de su corte, consuela al vidente y le dice: deja de llorar. ¿Por qué? Porque ha vencido el león de la tribu de Judá. A la tribu de Judá ya se le auguró un porvenir brillante. Recuerden ustedes, en primer lugar,
como en la historia de el patriarca Jacob y luego en la historia de José, su hijo, al morir el patriarca bendice a sus hijos. Y aunque el hijo más fiel y cariñoso y querido habían sido José y Benjamín, los hijos de Raquel, su segunda esposa, sin embargo la bendición más importante se la lleva Judá, que por otra parte tampoco es el primogénito, es el cuarto de los hijos de Jacob. Cuando el pueblo de Israel entra en la tierra prometida, hay un profeta, Balaán, hijo de Beor, que enviado por el rey Balac va a maldecir el pueblo de Israel. Pero por 3 veces es enviado a maldecir y se deshace en bendiciones para el pueblo. Y da una bendición muy particular a la tribu de Judá. Hay una estrella que sube de la tribu de Judá. Pues bien, el león de la tribu de Judá, ha vencido en un combate que veremos que es un combate decisivo, final, escatológico. Eso quiere decir escatológico, final. Ha vencido. Él le llama también el retoño de David, es decir, el descendiente de David. Y por esa victoria ya ha sido hecho capaz de abrir el libro y sus 7 sellos. Es el único digno. Por supuesto, se está hablando de nuestro Señor. Él es el hijo de David, el descendiente de David. Él es el león de Judá, título aplicado a veces en la Escritura al Mesías. Él es el vencedor del diablo, el vencedor del pecado y de la muerte. Y ahora hace su aparición. En medio del trono y de los 4 vivientes, y en medio de los ancianos, en el centro, en el trono, un cordero de pie como degollado. Ese cordero es el Cordero de Dios. ¿Por qué un cordero? Por una sencilla razón. Porque el cordero era el sacrificio de los israelitas para celebrar la Pascua. El cordero moría, pero el pueblo era rescatado, vivía y alcanzaba su libertad. Y esto es lo que hace Cristo, constituirse en víctima, en sacrificio agradable a Dios, que salva, libra de la muerte a sus hermanos, al pueblo de Dios, y al mismo tiempo los libera, los hace libres. Ese Cordero de Dios que fue señalado y aclamado por Juan Bautista, el mayor de entre los nacidos de mujer, que lo mostró a algunos que iban a ser de sus primeros discípulos, diciéndoles: he ahí el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. El Cordero aparece allí, aparece en medio del trono, aparece dentro de ese círculo que forman los 4 vivientes, los ancianos, está infinitamente por encima de ellos. Y ese Cordero está de pie. Y de pie significa algo. De pie significa vivo, resucitado. Pero estaba como degollado. Parece que ha sido muerto, sacrificado. El Cordero se degollaba ¿para qué? Para que toda su sangre se derramase, ya que los israelitas no pueden comer la sangre de los animales. Por eso ese Cordero está herido, y la herida es en el cuello, porque así eran sacrificados los corderos y otros animales, degollándolos para que la sangre saliera totalmente del cuerpo. El Cordero está degollado, pero al mismo tiempo está de pie, es decir, está vivo, está resucitado. Es Cristo el Señor, Cristo glorioso, Cristo bendito. Pero esta descripción del Cordero es una descripción monstruosa. Cuando los artistas han querido representarlo, de hecho han terminado representando a un monstruo, no a alguien que atrae por su belleza. Recuerden ustedes esas magníficas ilustraciones al Apocalipsis, ilustraciones medievales de los beatos en España.
El cordero, dice, tenía 7 cuernos y 7 ojos. Insisto, si uno trata de representárselo con la imaginación, es un monstruo. Pero aquí no hay que representarlo con la imaginación. Son las palabras las que realizan la pintura, son las palabras las que dan belleza al texto. 7 cuernos, el cuerno es el símbolo del poder y el 7 es el número de la plenitud y de la perfección. El cordero tiene todo el poder absoluto, y el poder absoluto solo lo tiene Dios. El cordero también, por eso está en el trono, junto al que está sentado en el trono, porque ese cordero es también divino, ese cordero es también Dios. 7 cuernos, tiene todo el poder, es omnipotente. Y 7 ojos, ¿qué quiere decir 7 ojos? La plenitud de la sabiduría, del conocimiento. Lo sabe todo, lo que ha sido, lo que es, lo que será. Lo ve todo. Está en todas partes. Es la omnipresencia de Dios. Dios lo ve todo porque está en todo y en todas partes. Así es este cordero, no un monstruo, sino realmente el que va a ser el digno de adoración por parte de todos. Esos 7 ojos, dice, son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra, y conocedores, por tanto, de todo lo que existe en la tierra y en el universo. Y ese cordero se acercó para recibir el libro de la mano derecha del que está sentado en el trono. No se lo entrega ningún ángel, ningún viviente, ningún anciano. Es la misma mano diestra del que está sentado en el trono quien se la entrega sin mediaciones ninguna, porque el cordero no necesita mediador. Es él el mediador, el único digno. Y cuando recibe el libro que contiene los designios de Dios, la voluntad de Dios oculta para los hombres, lo que ha de suceder, los planes secretos de Dios, que lleva adelante la historia de los hombres y la conduce a la salvación, en ese momento los 4 vivientes que rodean el trono y el cordero, los 24 ancianos, todos se postran ante el cordero, lo adoran. Es una postración profunda. Ellos adoran al que está sentado en el trono, pero adoran igualmente con la misma adoración al cordero. Y fíjense qué hermoso. Se nos dice ahora que estos ancianos y los vivientes tenían cítaras. Son instrumentos musicales con los que harán un canto en honor del cordero y del que está sentado en el trono. Y además de cítaras, tienen copas de oro llenas de perfume. Esas copas de oro llenas de perfume son para derramarlas a los pies del que está sentado en el trono y del cordero. Pero el vidente Juan explica qué perfume es ese que está en las copas de oro de los ancianos que representan el pueblo de Dios. Dice, ese perfume son las oraciones de los santos. La oración de la Iglesia es el perfume agradabilísimo a Dios, que se presenta ante el trono divino, en esa liturgia celestial y magnífica, en esa liturgia eterna que el libro del Apocalipsis nos está describiendo. Nuestras oraciones, sí, nuestras pobres oraciones, a veces llenas de distracciones, a veces llenas de sueño, de sequedad, a veces llenas de pereza, cargadas de toda nuestra miseria, de todo nuestro poco amor. Esas oraciones son preciosas ante Dios, son presentadas por la Iglesia triunfante ante el trono de Dios. Y se ponen todos a cantar un cántico nuevo.
que dice lo siguiente, es un himno. Eres digno de recibir el libro y de abrir sus sellos. Eres digno, el Cordero se refieren, eres digno de ello, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque fuiste degollado, es decir, fuiste sacrificado, y con tu sangre has adquirido para Dios hombres de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es decir, el Cordero ha sido víctima de un sacrificio, pero de un sacrificio consentido, voluntariamente aceptado, y con la sangre del Cordero se ha adquirido, se ha comprado para Dios un pueblo nuevo, un pueblo que no está apoyado en las etnias, en la sangre, en la lengua, no, hombres de toda tribu, de toda familia humana, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, van a formar parte de ese pueblo nuevo que el Cordero con su sangre ha adquirido para Dios. Por eso es digno de conocer los misterios y los designios secretos de Dios. Y, dicen los ancianos, has hecho de ellos, de los hombres adquiridos por el Cordero para Dios, has hecho de ellos para nuestro Dios un reino de sacerdotes y reinarán sobre la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Pues que los miembros de este pueblo nuevo de Dios tienen, por una parte, carácter sacerdotal. Has hecho de ellos para Dios un reino de sacerdotes. Tienen carácter sacerdotal, pero también tienen carácter real. Reinarán sobre la tierra. No es un pueblo que tenga un sacerdote y un rey, es un pueblo entero cuyos miembros, todos ellos, son sacerdotes y reyes. Cierto que hay un único sacerdocio, el de Cristo, cierto que Él es nuestro único verdadero Rey, el Rey del universo. Eso celebraremos precisamente este próximo domingo, la fiesta de Cristo, Rey del universo. Pero precisamente nuestra unión a Él nos constituye a todos nosotros en pueblo de sacerdotes y reyes. Sacerdotes para ofrecer a Dios el perfume de nuestra oración, el sacrificio de nuestra persona, de nuestras obras, ofrecer al Señor nuestras alegrías y nuestras penas, ofrecer nuestro trabajo y nuestro descanso, ofrecerle a Dios todo y consagrárselo, y al mismo tiempo pueblo de reyes que consiguen que sea Dios quien vaya triunfando y reinando en todas las realidades temporales y materiales de nuestro mundo. Este es el bellísimo himno con el que termina el texto del Apocalipsis de hoy. Mis queridos hermanos, que disfrutemos de estas maravillas de la palabra de Dios, que el Señor os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.